La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Desde comienzos del año 2023, en nuestro programa nos hemos venido ocupando de la irrupción de los Ozempic, medicamento que fue originalmente desarrollado para diabetes y que ha dado resultados también como adelgazante. Para tomar dimensión de su impacto, en 2024, Novo Nordisk, su desarrolladora, se ubicó segunda en facturación, por detrás de un medicamento contra varios tipos de cáncer. Pero ayer una noticia local llamó nuestra atención. Es que un medicamento contra la obesidad desarrollado en Uruguay completó con éxito la fase 1 de ensayos clínicos en humanos. El compuesto, denominado Sana, fue creado por Eolo Pharma, una startup surgida del Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República. El estudio, cuyos resultados fueron publicados por la revista Nature, reveló que el fármaco no solo fue bien tolerado por los 44 voluntarios participantes, sino que además mostró una reducción del índice de masa corporal y una mejora en los niveles de glucosa en sangre. A diferencia de otros tratamientos, Sana no actúa suprimiendo el apetito, sino estimulando el gasto energético del organismo. La ausencia de efectos adversos graves en esta primera etapa abre paso a la segunda, previsto para fin de año, en la que participarán más pacientes, incluidos personas con diabetes tipo 2. El desarrollo del fármaco se basa en una investigación iniciada hace una década y constituye un ejemplo de colaboración entre ciencia básica, inversión pública y capital privado. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Carlos Escande y a Karina Cal. Francisco Morales, Otra Mañana. Escande, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Francisco, gracias por la invitación, un saludo para ti y para toda la audiencia. Karina, Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Francisco. Impresionante la introducción. ¿Sí? Sí, muy buena, muy buena. Abordó bien el tema, digamos, para presentarlo. Excelentemente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer como hacemos siempre con los reportajes, y más cuando estamos ante temas que la audiencia tal vez no domina o no son parte de nuestro ecosistema diario, digamos, de temas que manejamos aquí en el programa. Vamos a comenzar con describir qué es el Instituto Pasteur y cómo funciona aquí en Uruguay, Escande. Perfecto, me parece una muy buena introducción. Bueno, el Instituto Pasteur es un instituto de investigación científica, es un instituto privado pero financiado por el Estado, y que está compuesto por una gran diversidad de investigadores e investigadoras que trabajan en diferentes aspectos de enfermedad, bajo el paraguas, digamos, de estudio de diferentes tipos de enfermedades, con la consigna de una sola salud. Eso quiere decir enfermedades que pueden ser vinculadas al ganado, pueden ser vinculadas a cuestiones ambientales, también enfermedades transmisibles o, como en el caso nuestro, enfermedades crónicas no transmisibles. Pero el concepto detrás de la misión y visión del Instituto Pasteur de Montevideo es trabajar, hacer ciencia que cambia el mañana, es un poco la frase que nos impulsa, y abordar la investigación científica desde diferentes aspectos de su impacto, digamos, en la salud humana y animal. Karina, ¿podemos contarle a la audiencia qué es Eolo Pharma, cómo surgió? Bueno, capaz que voy a necesitar un poco de la ayuda de Carlos, porque mi incorporación en Eolo Pharma es bastante posterior a su fundación. La empresa fue fundada 2016. En el 2016, dice Carlos, hace aproximadamente 10 años, y bueno, y los fundadores de la empresa son investigadores tanto del Instituto Pasteur como de la Universidad de la República, ¿sí? Y bueno, no sé si querés aportar alguna información más. No, está muy bien lo que plantea Karina. Eolo Pharma surge como una iniciativa con muchísimo apoyo de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, y fruto de años de investigación básica que fue financiada por el instituto, por las diferentes agencias financiadoras
nacionales, como fundamentalmente la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y digamos como fruto de todos esos esfuerzos de investigación de varios grupos de investigación, no solo el nuestro, se logra llegar a un estado de conocimiento que nos permite empezar a no solo publicar trabajos, que es nuestro métier, digamos, sino también empezar un camino de innovación que nos permite empezar a proteger intelectualmente, generar patentes sobre los productos que veníamos generando, también con apoyo de la ANI, y eso genera un caldo de cultivo que en determinado momento permite la generación de una startup y pasar a un siguiente estado de lo que es la generación del conocimiento y la innovación, que fue esa conjunción de la labor pública, digamos, financiada por fondos estatales, y privada, financiada por fondos privados, que nos permitió seguir recorriendo este camino y llegar hasta donde estamos el día de hoy. Aclarémosle a la audiencia que Carlos Escande es director de sostenibilidad de Eolo Pharma, que está dirigida, entre otros, por María Pía Garat, y Carlos Battiani, que es director ejecutivo de el Instituto Pasteur aquí en Montevideo, para darle un contexto, digamos, a lo que vamos a contar más adelante. La próxima pregunta, entonces, y ustedes ahora entenderán quién quiere abordar la respuesta, es ¿cuándo comenzó este estudio que ahora tiene este mojón importante? Bueno, a ver, estos estudios comenzaron hace 10 años desde que la idea era abordar la síntesis de nuevas moléculas que pudieran tener algún impacto en enfermedades no transmisibles, así como podían ser, las metabólicas o las cardiovasculares, ¿sí? Entonces, esto comenzó hace más de 10 años, más de 10. Y luego, por el 2018, lo que se hacía era con esas nuevas moléculas que se iban sintetizando, sí se iban probando en diferentes modelos, tanto cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Y muchas de ellas tuvieron efecto, por ejemplo, en modelos cardiovasculares y en modelos metabólicos. Pero cuando probamos esta molécula por allá por el año 2018, también, la idea de base de la síntesis de esta molécula es que fuera, que lo es, un antiinflamatorio, ¿sí? Para poder trabajar sobre la inflamación crónica que se desarrolla en los modelos de obesidad inducido por dieta. O sea, la obesidad tiene, por debajo de ella, tiene un tema inflamatorio de bajo ruido, que es crónico, ¿sí? Entonces, la idea del fármaco, en su síntesis como teórica, sí había sido poder atacar ese flanco. Y lo que sucedió fue que, claro, tuvimos una serie de resultados en nuestros modelos que, si bien indicaban que el fármaco tenía un efecto antiinflamatorio en los modelos, tenía otro efecto que no estaba previsto, que era que está vinculado a la no ganancia de peso o a la disminución o a la reversión de un peso ya establecido en un modelo de obesidad inducido por dieta. Uh-huh. Ahora vamos a consultarles a ustedes, que son especialistas en la materia, cómo se compara, si es el término que podemos utilizar, con respecto a terapias como el GLP-1, a lo que hablábamos más temprano de los Ozempic o de Wegovy, u otras variables que hay con respecto a esa medicación. Pero continúo con un tema de la línea de tiempo, digamos. ¿Cuáles fueron las etapas que fueron quemando para llegar a lo que se comunicó, lo que se anunció ayer? Bueno, capaz que comento brevemente yo. Esto, a ver, el trabajo que sale publicado en la revista Nature Metabolism es el resumen, digamos, de todos estos años de investigación, donde vamos desde la descripción de la molécula, pasando por los efectos en modelos de laboratorio, hasta, como tú mencionabas, el tema de los pacientes. Eso necesitó un largo camino que en algunos aspectos ocurrió en paralelo. Por un lado, toda la investigación que se desarrolló en diferentes laboratorios del Instituto Pasteur principalmente, pero también en otros laboratorios de la Universidad de la República y de universidades en el exterior. Brevemente comento, varias universidades en Brasil,
universidades en Estados Unidos, universidades en Europa, que colaboraron en todo esto, además de varios centros universitarios aquí en Uruguay, incluidos algunos del interior. Y al mismo tiempo, en paralelo, eso es lo que sería la parte más de investigación fundamental, y al mismo tiempo, en paralelo, empezamos a recorrer por allá, por el año 2018, un camino que era el camino hacia cumplir con todos los elementos regulatorios que nos permitiesen hacer un fase clínico. Todas esas pruebas que se deben hacer para pedir a una agencia regulatoria, todo lo que tiene que ver con poder administrar un nuevo compuesto a una persona, a un ser humano, está muy, muy, muy regulado. Todo eso se tuvo que hacer por partes independientes, digamos. No eran pruebas que se pudiesen hacer en el Instituto Pasteur, siempre tiene que estar hecho por empresas que están certificadas, en general esos son empresas en el exterior. Entonces empezamos a recorrer un camino que involucró desde evaluar la toxicidad de la molécula en modelos in vitro, estudiar la unión, la posible interacción con moléculas que ya se sabe que pueden tener un efecto dañino en pacientes y descartar que tuviesen ese efecto, a luego pasar a hacer estudios de toxicidad en modelos animales que incluyeron ratones, ratas y también mini pigs, que es como un cerdo pequeño, una especie de cerdo pequeño que es bastante más parecido al ser humano. La regulatoria para poder llegar a tener la aprobación para administrar una droga a pacientes requiere pasar por varias pruebas en diferentes modelos animales. Recorrimos todo ese camino, como te decía, a nivel tercerizados en empresas independientes certificadas, hasta que finalmente logramos obtener, fruto de todos esos resultados, la aprobación de la agencia regulatoria en Australia, que fue donde hicimos el ensayo clínico, para hacer el fase clínico 1, el fase 1, que fue lo que termina apareciendo como cierre de este trabajo que nos acaban de aceptar. Hay que destacar entonces aquí el rol y la articulación entre el sistema científico académico, los sectores empresariales también, que permiten, tanto a nivel local como a nivel regional, usted mencionaba recién Brasil también, para el avance de este proyecto, ¿no? Sin duda, eso es algo que es un camino que recorrimos y que fuimos aprendiendo mientras lo recorríamos, porque no había experiencia previa en Uruguay en ese sentido. Aprendimos muchísimo en todo este camino. Es importantísimo destacar el primer empuje que tuvimos en ese trabajo conjunto público-privado, donde jugó un rol fundamental una aceleradora de startups argentina que se llama CITES, que está localizada en Santa Fe, que es parte del grupo Sancor Seguros, que fueron ellos los primeros en confiar y fueron los que pusieron el primer capital que permitió que se creara Eolofarma, y han seguido confiando en nosotros y han seguido asociados a Eolofarma desde ese momento. Y eso lo que puso fue a caminar una máquina que empezó a generar un diálogo constante entre lo público y lo privado, lo académico y lo empresarial, que la verdad que en nuestra experiencia nutrió a ambas partes, donde todo lo que fuimos avanzando a nivel de desarrollo más empresarial ayudó muchísimo a la ciencia, porque las preguntas que venían desde el lado más farmacéutico, más del lado empresarial, eran preguntas muy relevantes que era importante responder por el lado académico, y a su vez la generación continua por parte de los laboratorios académicos ayudó muchísimo al progreso de la empresa. Entonces, realmente nuestra experiencia ha sido un caso de ganar-ganar, donde cada elemento ayudó y nutrió al otro, ¿no? Y se corrió en paralelo y al mismo tiempo comunicándose todo el tiempo y nutriéndose mutuamente. Karina, ¿cómo actúa Sana? ¿Cómo lo describirías? Bueno, este es un fármaco que trabaja a nivel del sistema del tejido adiposo, ¿sí? Y lo que hace es aumenta, ¿sí?, el gasto energético utilizando la grasa acumulada en el tejido adiposo y sacando energía de ella. Entonces, de esta manera, haciendo la quema de esta grasa del tejido adiposo, es que logra aumentar el gasto energético en reposo, lo que nosotros decimos. Bien, ¿y qué diferenciarías entonces cómo funciona Sana
de cómo funcionan otros medicamentos que están en boga, como por ejemplo Ozempic, Wegovy u otro más que ahora no recuerdo el nombre, que es muy conocido, pero que también están entre los más demandados de este tipo de medicamentos. En general, los fármacos que están vinculados a la regulación o al control del peso, siempre están vinculados como a la absorción, es decir, o hay una disminución en la ingesta o hay un aumento en la producción de heces o lo que fuere, ¿sí? Entonces, en este caso, Ozempic y los agonistas GLP-1 sí trabajan a nivel del sistema nervioso central reduciendo el apetito, ¿sí? Entonces, hay una disminución de peso producto de que el paciente tiene un menor consumo calórico. ¿Me explico? Claro. Ahora, en este caso, sí, el mecanismo por el cual trabaja esta droga que hemos desarrollado es aumentando el gasto energético como de manera local, ¿sí? Donde la ingesta, ¿sí?, o la producción de heces no está vinculada. O sea, la parte de absorción, en principio, no estaría modificada por el uso de la droga. No sé si me expliqué. Sí, está bien. Bien. Está claro la diferenciación entre una y la otra. El nombre del medicamento que no me acordaba era Mounjaro, que también está sí. en la vuelta, digamos. Sí. La pregunta, entonces, para seguir avanzando, es ¿qué elementos específicos de esta primera fase permiten proyectar confianza para avanzar hacia una nueva etapa del desarrollo del medicamento? Bueno, explico, tal vez comento brevemente para quienes no puedan estar habituados a cómo funcionan las etapas de desarrollo de medicamentos. La etapa de desarrollo de un medicamento se denominan fase 1, fase 2, fase 3 y finalmente fase 4. Al finalizar la fase 3, si todo está bien, es cuando se obtiene la aprobación para que un medicamento se pueda empezar a consumir. Y lo que sería fase 4 es la vigilancia que se hace luego de que el medicamento está siendo consumido por los pacientes ya en venta en farmacias. Nosotros lo que hicimos fue la fase 1, que es el objetivo de la primera fase clínica es asegurarse que el posible medicamento, la droga que se está administrando no haga daño, ¿sí? La estructura en la que está organizado los fases clínicos es, primero, asegurarse que no haga daño, segundo, asegurarse, que sería la fase 2, de que sea eficaz, tercero, asegurarse de que sea eficaz y siga sin hacer daño en una población mucho más grande, y finalmente es la vigilancia una vez que está en el mercado. Entonces, el objetivo que nosotros teníamos en esta primera fase 1 era asegurarnos de que no generara daño, que fuera seguro y fuera tolerado por los pacientes, porque puede ser que no haga daño, pero produzca algún tipo de disconfort, algún tipo de elemento de alarma que, si bien no sea dañino, haga que el medicamento no sea fácilmente utilizable a futuro. Supongamos que no hace daño pero genera vómitos o genera algo que el paciente va a decir, no, yo esto no lo quiero tomar. Entonces ese fue el objetivo de este fase clínico, y lo que hicimos además, ya que estábamos teniendo muy buenos resultados en los modelos animales y pensábamos que esto podía andar bien, fue hacerlo como si fuese un fase 1 un poquitito extendido, donde si bien el objetivo que teníamos era asegurarnos que fuese tolerado y fuese seguro, nos permitieron administrarlo además a pacientes que tuviesen obesidad o sobrepeso, pero que no estuviesen enfermos, que su única característica fuese que tuviesen un índice de masa corporal elevado, ¿sí? En esos pacientes fue que, o sea, eran pacientes con obesidad o con sobrepeso, pero que no eran diabéticos, pero sí podían tener la glicemia de ayuno alterada sin llegar a ser diabéticos. Lo administramos durante 15 días de forma diaria, y en esos pacientes pudimos observar en uno de los grupos, que fue el grupo que fue sometido a la dosis más alta del fármaco, pudimos ver una pérdida de peso que fue similar en ese periodo a la pérdida de peso que se observa con Ozempic, con Wegovy, con Mounjaro, y además una mejora en la glicemia, en varios parámetros vinculados al manejo de la glucosa, lo cual
es también lo que nos tiene muy contentos y que de alguna forma es un primer indicador de que no solo la droga es segura, que eso ya quedó determinado con este estudio, sino que además que puede llegar a pasar que sea efectiva. Es importante dejar claro que esto no sustituye al fase 2, en el sentido de que es un dato preliminar porque el número de pacientes era pequeño, el tiempo en el que se administró fue relativamente corto cuando uno quiere ver eficacia en este tipo de enfermedades, pero igual es muy prometedor, ¿sí? Está bien, hagamos una aclaración con respecto a obesidad y sobrepeso. Si bien parecen ser lo mismo, son diferentes en relación al índice de masa corporal, ¿no? Sí, perfecto. El índice de masa corporal es una relación que se hace en función del peso del individuo y de la altura del individuo, ¿sí? Y bueno, esa relación, si da mayor a 25, se considera que el individuo tiene sobrepeso, pero si es mayor a 30, se considera que el individuo tiene obesidad. Por lo tanto, cuando Carlos ahora comenta que los voluntarios a los cuales se administró la droga para esa otra parte del fase 1 clínico, lo que se seleccionó fueron voluntarios que tuvieron un índice de masa corporal mayor a 25 y de esa manera teníamos algunos voluntarios que sí tenían únicamente sobrepeso y en algún caso podían tener obesidad. No sé si fui clara. Clarísima. Estaba buscando justamente una entrevista que hicimos en enero de 2023 a la doctora Mariana Elordoy, médica endocrinóloga, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya del Estudio de la Obesidad, cuando hablábamos del tema de los Ozempic, porque ella mencionaba que cómo es la incidencia de estas dos enfermedades en Uruguay, y que además ya había una vinculación muy notoria entre la obesidad y la diabetes, ¿no? Que ya se podía mencionar que había una tendencia o una línea trazada entre la obesidad y la diabetes. Les planteo esto porque el doctor recién lo mencionaba así el pasar, de que también esto necesariamente tiene una lectura que se hace con respecto a la incidencia sobre la diabetes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay como tú muy bien decías, hay un vínculo muy directo entre la obesidad, sobre todo, y el desarrollo de diabetes. Eso está muy claramente determinado y de hecho se ha visto a lo largo de los años, los datos epidemiológicos son muy sólidos, que el aumento en la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población global coincide perfectamente con el aumento en los niveles de diabetes. O sea que hay diferentes tipos de diabetes. De hecho, se maneja el término de obesidad, ¿no? Exactamente, de obesidad, exactamente. Sí, van de la mano, digamos. Entonces, si bien, como tú mencionabas al principio, estos medicamentos, fundamentalmente la primera generación que incluyó el liraglutide, que en este momento no me acuerdo cómo era el nombre comercial, pero también en el caso de Ozempic fueron originalmente prescriptos para diabetes. En realidad fundamentalmente el efecto que tienen en cuanto a la mejora de la diabetes, si bien tienen algunos otros efectos, sobre todo a nivel de la secreción de insulina por parte del páncreas, lo fundamental en cuanto a la eficacia que tienen en la mejora de la diabetes tipo 2 es por el hecho de que disminuyen significativamente el peso corporal. Claro. Volvamos a Sana. Usted nos comentaba recién lo que se advierte en los ensayos clínicos en humanos. ¿Podemos profundizar un poco más sobre eso, sobre el impacto que tiene la medicación y sobre todo también las dosis que se administran? Mira, con respecto a las dosis que fueron administradas, la dosis más alta que justamente comentó Carlos, que fue la que se ensayó para ese preliminar de eficacia, sí, se les administraron 200 miligramos cada 12 horas a los pacientes durante 15 días. ¿Sí? Bien. Y allí, bueno, lo que se hizo fue, además de monitorear toda una serie o sea, todo lo que el paciente o todo lo que el voluntario sentía a lo largo de todo ese periodo, sí se hicieron análisis
predroga y al finalizar el tratamiento. ¿Sí? Ajá. Los análisis en general constaban de análisis en sangre y de tomar el peso por balanza, ¿sí? Al principio y al final del tratamiento. Y bueno, de esa manera pudimos constatar de que las personas tratadas, a diferencia de las personas que recibieron el placebo, sí tenían una disminución en el peso general, porque no se pudo, o sea, solo se midió el peso por balanza, ¿no? Solo se relevó eso, ¿sí? Y además tuvieron una mejora en la glucosa en ayuno, en la fructosamina, que es una medida indirecta por el tiempo, ¿sí? de proteínas glicosiladas en sangre, sí, que también son las que terminan definiendo la regulación del manejo de la glucosa en las personas, y también tenían menores niveles de insulina, que es algo bastante característico de un peor manejo de la glucosa, ¿no? Un peor manejo de glucosa en general está vinculado a valores de insulina mayores, ¿sí? ¿Qué más decir? Capaz que solo para ilustrarlo, digamos, en cuanto a las cantidades de droga que les administró, para que la audiencia pueda fácilmente compararlo con algo que puede consumir de forma periódica. Perfecto. Cuando tenemos dolor de cabeza o necesitamos bajar la fiebre y vamos a consumir ibuprofeno, lo que se consume de ibuprofeno varía entre 200 miligramos y 600 miligramos cada 6-8 horas, ¿sí? Ajá. O sea que está el rango de cantidades de droga está allí. Nosotros la dosis máxima que utilizamos, que tuvimos efecto, fueron 200 miligramos cada 12 horas. Ahí está. Voy a hacer una pregunta ahora bien tonta, pero es necesario atravesar todas las preguntas básicas, No, digamos. sin duda. Los impactos que tiene dar el medicamento, dar sana a las personas, tiene un impacto en la reducción de peso solamente por el consumo de la medicación, no por el impacto que pueda tener, por ejemplo, si esa persona colabora el tratamiento que esté recibiendo con medidas como, por ejemplo, una mejor administración de la comida o, por ejemplo, actividad física. Bueno, te diría que la pregunta no es tonta para nada, al contrario. Bueno, mucho mejor. No, está muy bien. El punto es que en el ensayo clínico que se llevó adelante, sí, los pacientes básicamente, o sea, los voluntarios estuvieron en reposo, sí, o sea, no hacían ejercicio, o sea, no se promovió que hicieran por ejemplo, que estuvieran haciendo ejercicio, o incluso la dieta que se les brindó, ¿sí? Era una dieta que contenía carbohidratos. Por ejemplo, acompañaban sus comidas con pan, el cual obviamente estaba, ellos recibían 4 comidas, ¿sí? Y eran comidas que eran balanceadas, pero no estaban cuidadas desde el aspecto de disminuir el contenido calórico. ¿Sí? Entonces, eran comidas que contenían, por ejemplo, pan, que contenían pasta, que contenían postres, que contenían barras de cereales, o incluso que contenían alguna bebida refrescante con glucosa, ¿no? Claro. O sea, aquello que estaría notoriamente contraindicado en una dieta, digamos. Digamos que no había una dieta de restricción calórica. Exacto. Para llevar adelante el estudio, ¿sí? Además de no promover que hicieran más, ¿cómo es que se llama? Algo físico o algún gasto como, no sé, deportivo, quise decir. Claro. Si me permitís por favor. solo una pequeña cosa, Francisco, lo que dice Karina es perfecto. Eso no quiere decir que nosotros estemos promoviendo eso, ¿no? O sea, de que estemos diciendo, bueno, estamos tratando de generar un fármaco que va a permitir que todos nos sentemos en el sillón a comer comida chatarra y que va a estar todo bien. Siempre, digamos, uno tiene que partir de la base que este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles y que la primer barrera siempre es tratar de tener hábitos de vida saludables y de hacer ejercicio, comer saludable. Y en cualquier circunstancia también ocurre con los que se están consumiendo hoy, con Ozempic, con Wegovy. Si uno va al médico, el médico le puede decir, bueno, tome esta medicación, pero además
tiene que hacer ejercicio y tiene que corregir hábitos, digamos, de vida, porque eso es a la larga lo que termina haciendo que los efectos sean duraderos. Lo ideal, en un mundo ideal, lo que uno quiere desde el punto de vista de la salud de estas enfermedades es o bien prevenirlas o bien ayudar farmacológicamente para bajar el peso y bajar la incidencia de diabetes, pero que después eso pueda mantenerse con cambios en estilo de vida también, ¿sí? Absolutamente. Y ya que estamos en tren de aclaraciones, las personas que sufren de sobrepeso y obesidad, tal cual es mi caso, y aclaro para que la audiencia ya lo conoce, digamos, también deberían en algún caso referirse a atención en salud mental, teniendo en cuenta el impacto emocional que implica también sufrir de sobrepeso u obesidad y las limitantes que eso conlleva en la vida, digamos. Así que, ya que aclaramos de que no hay drogas mágicas, digamos, también es necesario vincularse a atención a salud mental si eventualmente hay algún episodio, eventualmente de enfermedades vinculadas a esto, a causa o como derivado de tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Sin duda, lo que acabas de decir es fundamental y es completamente así. Estas enfermedades son multifactoriales en sus causas, pero también en las consecuencias que tienen, y de hecho la afectación de la salud mental desde depresión hasta otras manifestaciones a nivel de salud mental son muy importantes en toda esta situación. O sea que sin duda lo que estás planteando es clave y me parece muy bueno lo hayas comentado. Doy un paso para atrás para plantearlo en términos bien concretos. Cuando hablábamos de las dosis que le preguntábamos recién a Cal, digamos, ¿cuánto peso perdieron los voluntarios a los que estuvieron sometidos justamente en estos ensayos? Bajémoslo a números concretos para que la audiencia lo pueda comprender. Sí, más o menos el promedio de peso que tenían los voluntarios era del orden de 90 y algo, como si te dijera 93 kilos aproximadamente era el promedio, ¿sí? Y bajaron más o menos entre 3 y 5 kilos aproximadamente cada individuo. ¿En un tratamiento que lleva cuánto tiempo? 15 días. 15 días, perfecto. Y como comentábamos hoy medio al pasar, la pérdida de peso que se vio en ese tiempo, en esos 15 días, es muy similar a la que se vio con los fármacos que hoy están en el mercado en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Siempre estamos hablando del periodo de tiempo estudiado. Sí, claro. Ozempic, por ejemplo, tuvo una pérdida de peso de alrededor del 3% en los ensayos clínicos a los 15 días. A ver, otra pregunta que también puede parecer tonta al principio, pero digamos, ¿estos procesos son acumulativos? O sea, cada 15 días se advierte un 3% de reducción de peso corporal, ¿en 30 días se va a advertir el 6% o empieza a ralentizarse su efecto? No, es una pregunta que no solo no es trivial, es compleja y es difícil de responder. Total. Y eso, lo que se conoce respecto a cuando voy a tratar de no ponerme muy técnico en esto, pero voy a tener que hacer algún comentario que tal vez sea técnico. Cuando nosotros, cuando un individuo, cualquiera de nosotros, empieza a ganar peso, de alguna manera nuestro organismo comienza a como que interpretar que ese peso que tenemos, si por ejemplo, si yo engordé 10 kilos en los últimos 10 años, bueno, mi organismo empieza después de ese tiempo a entender que mi peso normal es este que tengo hoy, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando yo decido entrar en hacer dieta o consumir algún medicamento y empiezo a adelgazar, mi organismo empieza a interpretar como que yo estoy con un problema, porque estoy perdiendo peso, ¿sí? Claro. En la naturaleza perder peso es un problema. Entonces el organismo lo interpreta como que eso, no lo interpreta como algo positivo, sino lo interpreta como algo negativo, y entonces empiezan a generar reacciones que tienden a que recuperemos ese peso. Entonces hay como una respuesta, digamos, de retroalimentación. Eso hace que, por ejemplo, hay bastantes datos en la literatura mostrando que en individuos, en seres humanos, que cuando se empieza a
perder peso por un incremento en el gasto energético, que es lo que hace este fármaco, hay una respuesta del organismo de disminuir el gasto energético, ¿sí? Y eso pasa también con el consumo de Ozempic. Hay respuestas y también hay una respuesta vinculada a una disminución del gasto energético. Es como que el cuerpo empieza a sentir que está faltando algo y se empieza a proteger. Entonces, en general, para ahora ir a una respuesta blanco sobre negro, no es que si tú perdiste 3 kilos en los primeros 15 días, en los siguientes 15 días vayas a perder 3 kilos y así sucesivamente, sino que al principio las curvas de pérdida de peso son más pronunciadas y con el paso del tiempo tienden a equilibrarse, digamos. Perfecto, clara respuesta para comprender justamente este extremo. Está previsto que la fase 2 del ensayo comience a fin de año e incluya a personas con diabetes tipo 2, lo mencionábamos recién, entre nuevos participantes. ¿Qué objetivos clínicos se han planteado para esa etapa y qué desafíos anticipan en términos de diseño y el reclutamiento de los pacientes? Bueno, por la cara de Karina empiezo yo y en todo caso ella agrega lo que sea necesario. Bueno, el objetivo principal que tenemos en este ensayo es, como lo dice la propia definición de un fase 2, es ver eficacia, ¿sí? O sea, ver si efectivamente funciona. Al mismo tiempo que se busca eficacia, también se sigue monitoreando seguridad. Eso quiere decir, bueno, nosotros sabemos que luego de 15 días el fármaco es seguro. Bueno, pero tenemos que asegurarnos que sea seguro luego de 3 meses y luego de 6 meses. Y esas son todas cosas que hay que seguir monitoreando. En eficacia, bueno, lo que pretendemos hacer es asegurarnos que los datos preliminares que tuvimos reproducen en un mayor número de pacientes, que seguimos viendo pérdida de peso, que vemos mejora del manejo de la glucosa, que es lo principal desde el punto de vista del impacto de la obesidad sobre el organismo. También pretendemos evaluar qué pasa con la masa muscular. Tal vez tú hayas escuchado, la audiencia también, de que una de las principales preocupaciones que hay hoy por hoy con fármacos como el Ozempic es en el largo plazo lo que se conoce como sarcopenia, que es la pérdida de músculo. No solo se pierde tejido graso, sino que se pierde masa muscular, y eso puede tener impactos negativos, sobre todo en personas más añosas, en lo que tiene que ver con un aumento de la fragilidad, propensión a caídas, ese tipo de cosas. Entonces, queremos evaluar eso. A su vez, otra cosa que queremos hacer es estar seguros que el mecanismo de acción que observamos en modelos animales, en nuestros ratones de laboratorio, también es lo que está ocurriendo en los pacientes. Nosotros lo que pudimos determinar es que en los pacientes hay un efecto similar a lo que pasa en los ratones en cuanto a pérdida de peso y mejora de la glicemia, pero no podemos estar seguros de que el mecanismo de acción es el mismo porque no lo medimos eso. Entonces, pretendemos medir gasto energético, pretendemos tal vez hacer biopsias y fijarnos si los mecanismos moleculares que describimos en el tejido adiposo de ratones también ocurren en los voluntarios donde vamos a hacer el fase 2. Hay toda una serie de elementos que hay que seguir monitoreando para estar seguros de que vamos por el camino que es el correcto. Es interesante esto. Karina, ¿querías agregar algo? No, justamente que cuando hablaste de los desafíos, uno de los desafíos, yo trabajo en la parte experimental, ¿verdad? Entonces, uno de los desafíos que siempre tuvimos fue hacer las medidas de gasto energético en los ratones, que es el modelo de trabajo que tenemos. Y honestamente, hacer medidas de gasto energético en ratones es bastante complejo. Entonces, uno de los desafíos propuestos ahora es poder relevarlo en humanos, y la verdad que me parece como impresionante. O sea, me encantaría que se pudiera concretar, digámosle. Claro. Me quedé pensando en algo que dijo allí al pasar doctor, con respecto a que el consumo de Ozempic o Wegovy traen sarcopenia, es una derivación, digamos, del consumo, una disminución de la masa corporal. Sí, es algo que se ha visto. La masa muscular, perdón. La masa muscular, y tiene que ver con el hecho
de que lo que hacen estos compuestos es hacer que el individuo no tenga ganas de comer y no coma, y eso, digamos, la pérdida de peso asociado al dejar de comer puede traer aparejado también una pérdida de masa muscular, y es, como te decía, una de las principales preocupaciones que hay a nivel clínico y que también tienen hoy las grandes farmacéuticas que están comercializando estos fármacos, es ver cómo hacer para poder seguir administrando Ozempic o variantes de Ozempic, por decirlo así, pero al mismo tiempo evitar que perdamos masa muscular y tratar de centralizar el efecto en la pérdida de tejido adiposo, que es lo que se está buscando. Claro. En ese sentido, nosotros no podemos decir que nuestro compuesto no genere pérdida de masa muscular en pacientes, porque no llegamos a poder medirlo todavía. Creemos que puede llegar a ser puede llegar a ocurrir por el mecanismo de acción que pensamos que tiene, que funciona directamente sobre el tejido adiposo, que evite la sarcopenia o que sea de menor incidencia la sarcopenia en los pacientes, e incluso eventualmente estamos haciendo ensayos en ese sentido, la posibilidad de que no necesariamente esto sea una sustitución de terapia, sino que o bien se pueda administrar en conjunto y por tener mecanismos diferentes actuar de forma coordinada, ¿sí? O sea que una terapia combinada, o bien que permita disminuir el tiempo en el cual un paciente tiene que estar utilizando, digamos, Ozempic, y que después pueda pasar a una droga que funcione de otra manera, como la nuestra. O sea, todo esto que estoy diciendo es absolutamente especulativo, tenemos que estudiarlo, tenemos que mirarlo en la clínica, pero sí tenemos algunos datos preliminares en modelos animales que nos muestran que la coadministración de los fármacos que se están utilizando hoy con nuestro compuesto permite bajar las dosis efectivas de Ozempic, por ejemplo. O sea que la dosis necesaria de Ozempic para tener un resultado, y esto acá estoy hablando exclusivamente en modelos animales, es muchísimo menor si lo coadministramos con nuestro fármaco. Si eso va a funcionar en la clínica, por supuesto que es un camino que tenemos que recorrer, pero sí tenemos muchos desafíos muy alentadores por delante. Bien, ya en el cierre, y ahora desde el punto de vista personal, y vamos a arrancar primero con Karina, ni que hablar que esto es un milestone para Uruguay, para ustedes a nivel personal, para Pasteur, para Eolo Pharma, que un medicamento que tiene esta implicancia, algo mencionamos al pasar recién, digamos, pero la obesidad y el sobrepeso para el mundo es un problema muy importante, de las enfermedades no transmisibles que más impacto tienen, además en la salud pública, digamos, y que un medicamento que se desarrolla en Uruguay, con todo este bagaje que mencionábamos recién, de las etapas que se han ido quemando y toda la colaboración institucional que tuvo, pero para ustedes, a nivel personal, ¿qué significa ser parte justamente de este proyecto? Karina. Bueno, creo que el ser parte del proyecto, bueno, ni que hablar que me encanta, pero lo que más valoro es como toda la colaboración que hubo que gestarse para que esto se pudiera llegar pudiera tener este fin, ¿sí? Hubo que hacer mucha colaboración académica, no solo en Uruguay, ¿no? Sino que también en el extranjero. Bueno, Carlos después diga o no, pero en algunos momentos hubo que salir a golpear puertas de otras instituciones a las cuales uno ni siquiera conocía, ¿no? Y decirles, bueno, mira, yo soy de Uruguay, tengo tengo esta pregunta, tengo este problema científico y necesito una mano porque vos tenés o tal modelo y necesito poder hacer algunos experimentos, y esa persona tenía que confiar en nosotros. O sea, fue algo realmente, o sea, la cantidad de colaboración que se hizo o la forma en que se gestionó esa colaboración, creo que en este momento es como lo que me hace sentir como mejor. Me parece que es algo... Claro, que no hay forma de países como el nuestro, tan pequeños, de que no hay forma de tener un impacto así si no trabajamos como tan mancomunadamente con tantos lugares. ¿Me explicó? Sí, perfectamente. Por ahí me pasa. Carlos. Bueno,
varias cosas. A ver, a nivel personal, es la bueno, el tener un trabajo de este nivel aceptado en una revista de primer nivel mundial, es una de las revistas más importantes en el ambiente del metabolismo. Es un gran logro, no solo para mí, sino para todo el equipo, y como decía Karina, es un equipo muy grande de gente. Después hay otros aspectos que tal vez van un poquito más allá del logro per se del medicamento, sino también la construcción de un modelo que hemos venido pregonando mucho en nuestro grupo y en el Instituto Pasteur, que tiene que ver con, primero, la formación de equipos multidisciplinarios, muy colaborativos, donde prima la búsqueda del objetivo final sobre intereses personales, egos, etcétera. Hace 10 años que somos un grupo de gente que viene trabajando de forma mancomunada en torno a estos objetivos, y llegar a este puerto y llegar bien, firmes y con ganas de seguir trabajando juntos, para mí es como, si se quiere, de alguna manera coordinador académico de todo este proyecto. Es realmente muy gratificante, porque creo que esta es la forma en que tenemos que hacer ciencia en Uruguay, siendo un país tan pequeño y con pocos recursos. Y por otro lado, yo me siento muy orgulloso de haber recorrido este camino y mostrar que desde Uruguay es posible hacer estas cosas, porque bueno, siempre estamos hablando de la necesidad de crecer como país, de generar, de basar una economía, digamos, una economía basada en el conocimiento, y tratar de alguna manera generar riqueza en torno a estas cosas que hacemos. Y bueno, estos son primeros pasos. Hay mucho esfuerzo estatal durante muchísimos años en proyectos de investigación, en financiar ciencia, en nuestro caso, que de alguna manera empieza a concretarse en eso de poder interactuar con privados, de que capitales privados empiecen a confiar en los científicos, en invertir, en que vale la pena esto. Y todos sabemos que Uruguay necesita mayor inversión en ciencia y tecnología, y lo precisa sin duda desde el sector público, pero también es importante que los privados se involucren. Y bueno, yo realmente estoy muy orgulloso de ser, creo, parte de este proceso que se viene dando en Uruguay, donde cada vez más está empezando a ocurrir que en nuestro caso no es el único de científicos y científicas que empiezan a recorrer caminos de innovación, de patentamiento, de generar pequeñas empresas. Ya el Instituto Pasteur tiene varios, tal vez hayan escuchado hablar de la PLAS, que es una aceleradora del Pasteur, que hay muchos científicos y científicas que están en estos caminos también, y que están recorriendo están teniendo experiencias muy positivas. Y que creo que de alguna manera también nosotros contribuimos un poco a que la gente se animara un poquitito más a tirarse al agua con estas cosas, que creo que es fundamental para que el país pueda crecer, y que de alguna manera dejemos de ser siempre tomadores de precios y tomadores de tecnología en el exterior. O sea, nosotros, todos los medicamentos que consumimos se producen en el norte, y bueno, la posibilidad de que se empiecen a producir en nuestros países, creo que para el desarrollo, no solo la posibilidad del orgullo y del valor que eso tiene para nuestra ciencia, nuestro conocimiento, sino también eso de construcción desde nuestros países. Colaborar con eso para mí es un gran motivo de orgullo. Claro. Dos reflexiones antes del cierre de la entrevista. La primera, ayer preparando perdón, la nota, leí una crónica en La Diaria que tenía un subtítulo que decía: tiempo, la ciencia lleva tiempo, ¿no? Y no hay que desesperarse, justamente. Eso imagino que es algo que ustedes deben tener ya como incorporado. Sí. Y después, lo que decía recién Escande con respecto a el tema de los tomadores de precios, porque eso es tan importante. En Brasil y en otros países se están llevando ahora adelante decisiones, medidas para limitar la venta de medicamentos como por ejemplo Ozempic o Wegovy, teniendo en cuenta que nacieron con medicación vinculada a la diabetes, y hoy por hoy con el impacto que tienen sobre
la obesidad, están generando procesos de desabastecimiento, ¿no? Y entonces hubo que llevar adelante medidas que limitaran, por ejemplo, el Wegovy es de venta libre en Brasil, o lo era hasta hace poco tiempo, ahora van a empezar limitaciones. Y esto por esto mismo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, si Uruguay pudiese ser una plataforma para desarrollar un medicamento que, además de ser propio, por supuesto, tuviera esa característica, dejaríamos de ser tomadores de precios o de decisiones que se toman, valga la redundancia, fuera de aquí, ¿no? Sin duda, sin duda. De acuerdo. Karina Cal, Carlos Escande, integrantes ambos del Instituto Pasteur de Montevideo y también de Eolo Pharma, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y fue un placer ser parte de esta entrevista. Muchísimas gracias, Francisco. Preciosa la entrevista.